cierre de los temas, tanto teóricos y prácticos, que vamos a evaluar en el segundo parcial. Yo esta mañana en Miel les habilité, en sí les cambié el link de acceso a la carpeta de ejercicios prácticos que podemos llegar a tomarles en el examen, ¿sí? Respecto a aprendizaje de máquina. Van a encontrarse con este directorio de Google Drive, ¿sí? Con estas carpetas. La idea es que ustedes puedan estudiar de acá, ¿sí? Tienen varios ejemplos de resolución, en este caso, al momento de seleccionar un modelo, considerando las características en el enunciado de un problema real, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el modelo más adecuado en base a las características del enunciado, ¿no? La idea es que ustedes se basen en el objetivo. En este caso estamos llevando a cabo, abrí el documento de ejercicios, resolución de problemas reales de clasificación, tanto binaria como multiclase. La idea es que ustedes puedan reconocer el enunciado del ejercicio, el objetivo, si es una clasificación binaria o una clasificación multiclase, el tamaño que tiene el dataset, si es pequeño, mediano, grande, ¿sí? La cantidad de features con la que vamos a trabajar, ¿sí? Qué tipo de features, si son numéricas, categóricas, ¿sí? Si son nominales, si nos brinda algún indicio que el dataset está desbalanceado o no, ¿sí? Y nada más. Bueno, y si bueno, nos indica alguna referencia sobre las métricas. Así porque a veces en algún problema nos solicitan evaluar o resolver un problema utilizando unas determinadas métricas. Y bueno, si vemos que el dataset está balanceado, debemos utilizar o ponderar algunas métricas por sobre otras porque son más específicas para tratar datasets desbalanceados que los balanceados. Básicamente se pueden encontrar con un enunciado de este tipo, ¿sí? Solamente aceptando el modelo recomendado. Esto lo van a tener que definir ustedes, ¿sí? Pero bueno, dejamos 15 ejemplos de clasificación binaria y 15 ejemplos de clasificación multiclase para que vean los diferentes tipos de características que pueden reconocerse, ¿sí? Van a tener un enunciado básico, nos va a dar información sobre el dataset, ¿sí? Eh, eh, cuáles son los recursos con los cuales contamos, si son bajos, si son moderados, si son altos, ¿sí? Características particulares de los datasets, ¿sí? Y bueno, la idea es que ustedes a partir de estas características puedan reconocer cuál es el modelo más adecuado, ¿sí? Para algunos problemas puede haber varios, ¿sí? Pero bueno, la idea es que entre los que ustedes elijan sea el más acorde, ¿sí? O uno de los más acordes. Acá les dejamos una teoría más o menos de los pasos que pueden ir analizando de las características del problema y cuál es el modelo más adecuado en ese caso. Si estamos tratando, por ejemplo, con un dataset pequeño que tiene una cantidad menor o igual, ¿sí? Aproximadamente a 10.000 registros, bueno, se suelen utilizar los modelos de regresión logística, ¿sí? Porque estamos hablando de clasificación binaria o multiclase. Bueno, esto recuérdense los algoritmos o modelos utilizados para resolver cada uno de los tipos de problemas, ¿sí? Bueno, existen estas tres variantes que podemos utilizar cuando el dataset es pequeño. Si es mediano, podemos usar Random Forest o Super Vector Machine. O podemos comenzar con una regresión logística y luego ir aumentando la complejidad, ¿sí? Pero lo ideal es que puedan responder cuando estamos tratando un dataset mediano, Random Forest o Super Vector Machine. Si el dataset es grande, más o menos cuando su cantidad de registros es mayor a 200.000 muestras, ¿sí? O instancias o registros. También Random Forest, Super Vector Machine son los más utilizados. Después, de acuerdo a la dimensionalidad, sí, que es la cantidad de características que podemos encontrar en nuestro dataset. Así, consideramos una alta dimensionalidad cuando tenemos más de 200 features, ¿sí? Por ejemplo, se suelen utilizar para este tipo de problemas Super Vector Machine o, o Random Forest, ¿sí? Lineal o RF son diferentes núcleos con los cuales trabaja Super Vector Machine, ¿sí? Estos son hiperparámetros que podemos configurar del modelo de SVM. ¿Qué más? Bueno, después el tipo de variables que estamos manejando en el dataset, si son mixtos, si son textuales, si son numéricos. Hay algunos modelos que trabajan mejor con tipo de variables mixtos, ¿sí? Random forest y árboles de decisión. Cuando el texto
Cuando los datos son nominales o tabulares, se suele utilizar naive-Bayes. Después, dependiendo los recursos con los cuales contamos, la latencia, ¿sí? O el consumo energético, eh, también, ¿sí? Estas son sugerencias, ¿no? Sí, no las tomen así, como que siempre va a ser así, pero son sugerencias. Nosotros igual le vamos a evaluar en base a este documento. Luego, si está desbalanceado, ¿sí? Podemos usar la curva de de precisión y AUC, ¿sí? O F1 score, utilizando indicando a través del parámetro class weight balanceado, ¿sí? Para que me reparta de manera proporcional las instancias para cada una de las clases. Ujú. Y nada más. Después repasen este documento. Tienen varios ejemplos, ¿sí? Así que un ejercicio del parcial práctico va a salir de este documento, ¿sí? Tema de regresión, lo mismo, una guía más o menos para que ustedes puedan interpretar las características del problema. También en base a la presentación que vimos en la primera clase, los modelos de regresión, en base a cuándo son más adecuados, dependiendo el tamaño del dataset, ¿sí? Las características que tengan los datos de ese dataset, eh, el dominio sobre el cual estemos trabajando, también el consumo de recursos que tenga y demás. También le dejamos acá, tienen cerca de, creo que les dejé 30 ejercicios, ¿sí? No es necesario que se aprendan todos, más o menos se repiten varios, pero para que tengan variedad. Eh, Tenemos el enunciado, características del dataset, características de los recursos computacionales y ustedes van a poder determinar en base a esa característica del enunciado cuál es el modelo más adecuado, ¿sí? Acá le dejamos varias variantes y nada más. Tiene tanto de clasificación como de regresión, ¿sí? Es la primera carpeta del link que les compartí en mi selección de modelo. Luego, respecto a la complejidad, más que nada es esto para que, esto lo vimos en la diapositiva de compensación de sesgo y varianza. Vimos cómo a medida que aumenta la cantidad de polinomio, el grado del polinomio, como nuestro modelo se hace más complejo, ¿sí? En este caso, la distribución de los datos se corresponde a la línea punteada verde, ¿sí? Tenemos que tratar de... tenemos los puntos azules se corresponden a los datos de entrenamiento y los puntos rojos a los datos de prueba, ¿sí? La idea es que en base a una determinada representación del modelo, por ejemplo, esta recta línea que vemos acá en color negro, ustedes me puedan decir si ese modelo está con subajuste o sobreajuste, ¿sí? En este caso, como es una ecuación lineal, y vemos que la distribución de los datos es un polinomio de grado alto, podemos decir que esta gráfica o este modelo está representando un subajuste, ¿no? Luego aumentamos el grado del polinomio a 4, vemos cómo se empieza a generar un modelo con curvas, ¿sí? Pero aún sigue dando bastante error, tanto para el de entrenamiento como de prueba. Este modelo sigue siendo subajustado. Y bueno, y vamos aumentando el modelo hasta que llegamos a un modelo muy complejo que tendería a presentar overfitting, ¿sí? La idea es que ustedes a partir de esta gráfica, de alguna de las gráficas que vean, me puedan decir si el modelo es adecuado, si está sobreajustado, si está subajustado, ¿sí? También tienen varios ejemplos de regresión. Esta de regresión, este otro de regresión. Ahí le dejamos, ¿sí? El modelo, cuál es el que tiene overfitting, cuáles son los modelos de buen ajuste, cuáles presentan underfitting, ¿sí? Que nada es para que ustedes aprendan a visualizar en base a una gráfica de un modelo, determinar si está sobreajustado o subajustado y en base a eso tomar decisiones para en la próxima iteración mejorar su entrenamiento. También le dejamos análisis de complejidad del modelo para problemas de clasificación.
¿sí? La idea es separar los puntos rojos de los azules. Tenemos una separación lineal acá, vemos que tenemos mucho error. Aumentamos la complejidad utilizando Super Vector Machine y vemos que obtenemos esta curva en la cual tenemos una mejor separabilidad de los datos en ambas clases. Entonces esta gráfica representaría un buen ajuste. Luego tenemos overfitting, cuando vemos que separa casi sin errores los puntos de la clase roja de los azules y otros que tienen un poquito más de error, ¿sí? Así que básicamente en estos tipos de análisis de complejidad de modelo, ustedes puedan ver una gráfica e identificar si el modelo está subajustado, sobreajustado o es un buen ajuste, ¿sí? Bueno, este está muy relacionado con la complejidad del modelo, ¿sí? Básicamente es analizar la representación del modelo con los datos de entrenamiento y de prueba y decidir si está subajustado o sobreajustado, ¿sí? Más de lo mismo. Bueno, acá tenemos curvas de aprendizaje, pero esto no se los voy a pedir. La idea es que puedan a partir, como vimos en la anterior carpeta, a partir de un gráfico de la representación de un modelo, decir si está subajustado o sobreajustado. Bueno, tienen varios ejemplos. Cuando se presenta, otro ejemplo de cuándo se puede presentar overfitting en un problema de regresión. Mm. Nada más. Estos dos, la carpeta 2 y 3, representaría algún ejercicio de complejidad del modelo, ¿sí? El analizar la complejidad del modelo. Luego tenemos identificación de modelo. Básicamente acá les dejé un ejercicio de los modelos de aprendizaje de máquinas más comunes para que tengan una idea de cómo es su representación, ¿sí? Gráfica en dos dimensiones. Bueno, en regresión lineal está determinado por una recta con ecuación lineal, ¿sí? En este caso la recta roja, que ya lo vimos en las presentaciones, que es el modelo más simple. O después tenemos una regresión logística, un ejemplo, ¿sí? Esta es una función sigmoide. Bueno, la utilización de SVM para llevar a cabo una clasificación binaria, ¿sí? Se suele utilizar una recta o puede ir aumentando. En este caso, pues estamos analizando dos dimensiones. Genera una recta, ¿sí? Una frontera de decisión de una recta, pero puede ser una curva. Y si estamos trabajando en tres dimensiones, esta recta va a pasar a ser un plano, ¿sí? Entonces, más que nada, si ven esto o ven un plano que separa dos clases en tres dimensiones, se está indicando que el modelo utilizado es Super Vector Machine. Bueno, también le dejé cómo poder reconocer una red neuronal perceptron multicapa, Naive Bayes, árboles de decisión, ¿sí? Y Random Forest entre los métodos de ensamble, ¿sí? ¿Qué más? Cálculo de métricas. La idea es que puedan, a partir de una matriz de confusión, calcular la precisión, el recall y el F1 score, ¿sí? Para las clases que estamos analizando, ¿sí? En este caso tenemos clase 1 y clase 0, ¿sí? Si es spam o no es spam, un determinado email. Cómo calcular cada una de las métricas. También esto lo vimos en una de las presentaciones, cuando hablamos de métricas utilizadas para problemas de clasificación, ¿sí? Cómo obtener cada una de ellas. Les dejé marcado el true positive, el true negative, el false positive y el false negative en cada cuadrante correspondiente. Esta es una clasificación binaria, como podemos ver, pues solamente estamos separando entre dos clases, pero podemos tener una clasificación multiclase, la cual está determinada, por ejemplo, por una matriz de este estilo, ¿sí? Donde posiblemente se les pida calcular la precisión del recall para la clase 1, ¿sí? Ustedes van a tener que
identificar el true positive, por ejemplo, para la predicción 1, ¿sí? Por ejemplo, el 40, y el resto responderá a los errores en esa clase, ¿sí? Y van a tener que conformar la fórmula para el cálculo de recall, de precision y el F1 score. Como dato, ¿sí? El F1 score siempre el valor les va a tener que dar entre medio del recall y el precision, como para que tengan una validación ustedes de que hicieron bien las cuentas. También acá les dejamos la resolución. Y bueno, estos son otros ejemplos adicionales, ¿sí? Clasificación binaria y clasificación multiclase. Respecto a redes neuronales convolucionales, bueno, esto también como lo vimos en la última clase teórica de redes neuronales convolucionales, la idea es que ustedes, a partir de la fórmula para el cálculo de las dimensiones de salida, ¿sí? Tienen este enunciado en el cual nos dice, a partir de la fórmula para la determinación del tamaño de salida, ¿sí? Que está en las presentaciones también, el cálculo de esas dimensiones está determinado por esta ecuación, que es el tamaño del ancho de la imagen o el feature de entrada a esa capa convolucional menos el tamaño del kernel más 2 por el tamaño del padding, ¿sí? Sobre el tamaño del stride, todo eso más 1, ¿sí? No se olviden del más 1. Y eso me va a dar el tamaño de salida, ¿sí? Acá les dejo el ejemplo. Tenemos un kernel de igual a 5, un padding igual a 0 y un stride igual a 1. Y estamos manejando imágenes de entrada de 32 por 32, ¿sí? Entonces hago el W se corresponde, por ejemplo, al ancho o al alto de la imagen, que es 32. En este caso son imágenes cuadradas. Entonces no va a variar. 32 menos el tamaño del kernel, ¿sí? Que es el K igual a 5, menos 5, más 2. El 2 es fijo, si es una constante, por el tamaño del padding, ¿sí? Padding igual a 0. Todo eso sobre el tamaño del stride, ¿sí? Que lo podemos ver acá. Dividido S, stride. S igual a 1, lo divido todo por 1. Entonces toda esta cuenta me da 27, más 1 igual 28, ¿sí? Entonces me dice que el tamaño de los features o del mapa de características de salida de esa capa convolucional va a ser de 28 por 28, ¿sí? Profe, Sí. y la entrada, si no fuera cuadrada, ¿cuál se elige? No les voy a tomar eso. Ok, No, ahí lo tenés que calcular de... Ahí les voy ahí se calcula el alto por separado del ancho. Entonces tenés que eh, trabajar distinto, aplicar la fórmula esa de la ecuación, tanto para el alto como para el ancho. ok. ¿Y después que se busca un punto medio o como que te das con las dos? No, lo dejás así. No nos enrosquemos. Ok, ok. Porque ahí voy a tener que explicar más cosas de teoría y la idea es que tengan lo básico convolucional, ¿sí? Pero dejémoslo ahí, ¿sí? Vamos a trabajar con imágenes cuadradas. Igual acá no influye. No sé si hay algún ejercicio, si te acordar. Creo que son todos para trabajar con un solo canal, ¿sí? Porque por ahí, en el examen les voy a tomar esta ecuación, ¿sí? O sea, esta. Un solo canal, ¿sí? Tanto el tamaño de entrada del ancho como el alto va a ser el mismo. Y vamos a trabajar con un solo canal, ¿sí? Escala de grises, por ejemplo, para el cálculo de las dimensiones de salida. Pero consideren también que podemos calcular el tamaño de salida para imágenes a color, entonces vamos a tener tres canales. Entonces vamos a tener que hacer esa ecuación por cada uno de los canales, correspondiente a cada uno de los colores, ¿sí? RGB. Pero bueno, no, eso ya es hacer cuentas de más. Más que nada para que tengan una idea del cálculo de las dimensiones de salida, para ver si ustedes con esa capa convolucional, eh, qué cantidad de parámetros van a trabajar en la próxima capa, ¿sí? Para que tengan más o menos una idea de si están reduciendo de alguna forma los parámetros entrenables de la red. Para después, en la próxima iteración, tomar algunas decisiones, ¿sí? Aumentar algunos de los hiperparámetros de esa capa convolucional para aumentar el tamaño del mapa de características o disminuirlos. ¿Qué más? Bueno, ese es uno. Y este.
ahora no me acuerdo bien. Bueno, también puede haber algún enunciado, ¿sí? Para conformar la arquitectura de una red neuronal convolucional, ¿sí? Por ejemplo, este enunciado, si queremos clasificar imágenes en escala de grises, bueno, ahí ya va a estar identificado si son imágenes a color o escala de grises o algún dato o indicio de que es escala de grises o de color. Entonces ustedes ahí ya van a tener el dato de que están trabajando con uno o con tres canales, ¿sí? Para identificar los colores, las diferentes intensidades de los píxeles. Van a tener un tamaño 64 por 64. Y la idea es que esta arquitectura de red neuronal convolucional me permita diferenciar entre dos clases, ¿sí? Si una imagen es un gato o un perro. Así que en base a este enunciado, ustedes me puedan decir con qué cantidad de canales estamos trabajando, ¿sí? Uno o tres, en caso de estar trabajando con imágenes de color. La cantidad de neuronas que van a tener en la capa de entrada, ¿sí? Recuerden que nosotros en las redes neuronales eh, tenemos tanta cantidad de entradas como píxeles tenga la imagen de entrada, ¿sí? Porque cada una de las neuronas va a tener va a estar representando cada uno de los píxeles de esa imagen. Entonces, en este caso, la cantidad de neuronas que va a tener la capa de entrada va a ser 64 por 64, pues estamos tratando imágenes de 64 por 64. Que nada, para que ustedes puedan identificar cada una de las capas que componen esa red neuronal convolucional. Bueno, como me dice que esta red es capaz de identificar dos clases, la capa de salida va a tener dos neuronas, ¿sí? Gato o perro. Y bueno, en el caso de una red neuronal convolucional, si es una clasificación binaria en la capa de salida, vamos a estar trabajando con una función de activación, como vimos, sigmoida, que era la más adecuada para los casos, sí, la sigmoida es la más adecuada para la clasificación binaria y la función de activación softmax es utilizada para los problemas de clasificación multiclase, ¿sí? Ya que esa función de activación nos permitía obtener la distribución de probabilidades de que una entrada pertenece a una determinada clase que es capaz de reconocer la arquitectura de mi red. Así que eso también es importante que lo sepan. Si les dice que son dos clases, bueno, la función de activación de la capa de salida va a ser función sigmoide. Si es una clasificación multiclase, la función de activación de la capa de salida va a ser softmax, ¿sí? No les voy a pedir el cálculo de parámetros entrenables, ¿sí? Más que nada es para que les deje un ejemplo para que ustedes sepan el método para poder calcular los parámetros de acuerdo a la cantidad de capas y de neuronas que tengan cada capa, los parámetros entrenables de una determinada arquitectura de red neuronal. Eso no es necesario que lo practiquen. Más que nada es esto lo que les destaqué acá. Mm. Vamos a ver el de multiclase. Bueno, como pueden ver, no va a estar tan explícito, voy a dejarle indicios, no voy a decir imágenes a color, sino que, bueno, les voy a dar como alguna información para que ustedes sepan si estamos tratando con escala de grises o imágenes a color, ¿sí? Ahí es importante que sepan en imágenes a color identificar que vamos a trabajar con tres canales, 10 clases distintas, ¿sí? Me indica que es una clasificación multiclase. O en vez de decirme 10 clases, me va a decir mi arquitectura de red neuronal es capaz de identificar estas clases y te va a decir gato, perro, pájaro. Entonces ahí ya tenemos tres clases. Bueno, eso es un indicativo que es una clasificación multiclase, que en la capa de salida voy a tener una función de activación softmax, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, lo que les decía, esto de lo de calcular los parámetros entrenables no les voy a evaluar. O sea, el 661 y el 662 no se los voy a tomar. Y bueno, también algo importante que no veo que lo haya dejado acá. A ver. Ah, sí, acá hay un ejercicio. Bueno,
También el mismo ejercicio, ¿no? En el mismo enunciado también se les puede llegar a dar información respecto al objetivo de esa arquitectura, ¿sí? Se busca buena precisión. eh, bueno, contamos con una PC que tiene GPU, ¿sí? Esto, si se recuerdan en la clase de teoría de redes neuronales convolucionales, cuando buscábamos buena precisión y contábamos con recursos computacionales buenos, podíamos eh, estar holgados en la cantidad de capas que iba a tener nuestra red, la arquitectura de nuestra red, ¿sí? Ya que, si ustedes se acuerdan, mientras más capas tenía o mayor cantidad de neuronas yo tenía en la arquitectura de la red, eso implicaba que iba a consumir, o iba a implicar un mayor costo computacional, pero bueno, también me ayudaba a mejorar la precisión, ¿sí? Bueno, si se busca buena precisión y cuento con GPU, esto me está indicando de que puedo armar una buena arquitectura, ¿sí? Con una buena cantidad de capas ocultas en la red neuronal, ¿sí? Vamos a considerar que para conseguir una buena precisión y cuento con los recursos computacionales necesarios, puedo armar una arquitectura de red neuronal a partir de tres capas ocultas, ¿sí? De en adelante, tres o más, ¿sí? Ahora, si el enunciado me dice que tengo recursos limitados, la idea es llevar a cabo una inferencia rápida de una determinada entrada, ¿sí? Si pertenece a una clase u otra, ¿sí? Eh, Quiero obtener que los resultados sean rápidos en detrimento de un poco de precisión. Bueno, ahí ya tengo que reconocer que tengo un limitante, ¿sí? En cuanto a los costos computacionales. Entonces, mi red va a ser más pequeña, o sea, va a tener menor profundidad, menor cantidad de capas ocultas, porque necesito acelerar la inferencia y puedo desperdiciar un poco de precisión, ¿sí? Bueno, vamos a considerar una arquitectura de red neuronal convolucional o perceptrón multicapa. Para este caso, aquella que tenga menor cantidad, hasta tres capas ocultas, ¿sí? Tres ya pertenecería al otro tipo, ¿sí? Pero vamos a considerar el 3 como cantidad límite entre un modelo eh, costoso y uno simple. Bueno, y acá me olvidé, pero también otra cosa que se pueden encontrar es que, como mencionamos también cuando hablamos del tipo de agrupamiento, ¿sí? El pooling, la capa de pooling, cuando era más adecuado utilizar un tipo por sobre el otro, ¿sí? Cuando queríamos encontrar o identificar características, por ejemplo, de brillos, de contornos, de bordes, ¿sí? O puntos específicos en la imagen, era recomendable utilizar una capa de max pooling. Y cuando queríamos reconocer patrones o características de imágenes, ¿sí? Más homogéneos, utilizamos el average pooling, ¿sí? Bueno, eso también pueden llegar a encontrar en el enunciado algún indicio sobre qué tipo de capa de agrupamiento pueden implementar en su arquitectura para llevar a cabo una mejor labor, ¿sí? Un mejor trabajo. Bueno, esto en cuanto a redes neuronales convolucionales, no sé si me faltó algo. Ah, operación de convolución. No les voy a tomar todo un ejercicio de cada uno de estos, sí. Todavía no armé el examen, pero van a ser entre 3 y 5 ejercicios prácticos. La idea es que lo puedan resolver rápido, ¿sí? Eh, Voy a sacar de estas carpetas, voy a sacar los ejercicios para el examen. Bueno, algo que también hice hincapié en la presentación teórica de redes neuronales convolucionales es cómo podemos calcular la operación de convolución, ¿sí? Bueno, acá les dejé un ejemplo. Tenemos esta matriz de entrada, una matriz kernel. En este caso se quiere identificar o realzar, ¿sí? Las características de diagonales, ¿sí? De borde inferior izquierdo al derecho, ¿sí? Estas diagonales opuestas en las imágenes de entrada. Entonces, ¿cuál es la operación de convolución al aplicar este matriz kernel sobre la imagen de entrada? Bueno, acá
a partir de la fórmula de cálculo de las dimensiones de salida, ¿sí? Acá les dejo datos, ¿sí? Sin padding, o sea, padding igual 0. Extra igual 1, se calcula la dimensión de salida. Me va a dar, el resultado va a ser igual a 2. ¿Sí? 3 menos 2. 3 son el tamaño de la imagen de entrada. 2 es el tamaño del kernel. 2 por padding, porque me dice que es sin padding. Más 1. Sobre 1. Me falta el sobre 1 acá. Sobre el tamaño del stride. Sí, ya les queda bien corregido. Bueno, la fórmula para el cálculo de dimensiones de salida, ¿sí? Eso me va a dar que la imagen de salida va a ser de tamaño de 2 por 2, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que calcular el resultado de la operación de convolución para estos 4 elementos de la matriz resultante, ¿sí? Del mapa de características resultante. Y entonces, como habíamos visto, para calcular eso, teníamos que ubicar el kernel en las diferentes posiciones de la imagen de entrada y aplicar la operación de convolución, que es la siguiente, ¿sí? En este caso estoy analizando el cuadrante primero, ¿sí? Y voy a poner a considerar 0, 1, 1, 0 sobre el 1, 3, 2, 1, ¿sí? Entonces voy a hacer 0 por 1, más 2 por 1, más 3 por 1, más 1 por 0, y me va a dar 5. Entonces, el elemento resultante de la operación de acumulación para el cuadrante 1 va a ser 5, y así con el resto, ¿sí? Y nada más por redes neuronales convolucionales. Y por último, voy a ver si les tomo. Sí, sí. Todavía no armé bien los diferentes ejercicios, pero más que nada es para. A ver si están acá. Método de ensamble. Ah, está. Este. Bueno, también reconocer a partir de los resultados obtenidos al aplicar un determinado modelo base para resolución de un problema, ¿sí? En base si tengo overfitting o underfitting, utilizar un método de ensamble adecuado para para mejorar los resultados obtenidos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el problema consiste en predecir el precio de una casa a partir de características estructurales y ubicación, ¿sí? Son datos tabulares. El primer modelo propuesto que se utilizó es un árbol de decisión profundo, ¿sí? Los resultados obtenidos fueron los siguientes, ¿sí? Tenemos eh, a través de la métrica, como es un problema de regresión, ¿sí? Pues estamos prediciendo el precio de una casa, que es un valor continuo, ¿sí? Problema de regresión. Vamos a utilizar la métrica RMC para el cálculo del error, ¿sí? Podemos ver que tenemos un valor de 12 durante la etapa de entrenamiento y el RMC para la etapa de prueba es de 28. Como podemos ver a simple vista, en etapa de prueba tenemos el doble de error durante el entrenamiento. Entonces el diagnóstico que nosotros podemos hacer es, se puede considerar el error de entrenamiento adecuado, ¿sí? Pero ya en etapa de prueba es mucho mayor, es el doble, casi un poquito más que el doble. Entonces podemos decir o diagnosticar que ese modelo está sobreajustado, ¿sí? Porque tenemos un error de entrenamiento adecuado, pero alto en prueba, ¿sí? Entonces nos está indicando que tenemos alta varianza y bajo sesgo. Entonces, si recordamos la teoría, eh, la idea es que ustedes propongan como un modelo que mejore los resultados un método de ensamble. En este caso, lo que se busca es disminuir la varianza manteniendo el sesgo bajo, ¿sí? Y bueno, como habíamos visto en la teoría, las técnicas de ensamble de Baggins son las que atacan principalmente la disminución de la varianza, ¿sí? Entonces, nuestra justificación podría decir
lo siguiente, el árbol de decisión tiene alta varianza, por lo tanto propongo utilizar un método de ensamble de Baggin, ¿sí? Lo que me va a ayudar a reducir la varianza, ¿sí? Que tenemos la justificación en cada caso. Y pasa lo mismo para el caso de underfitting, ¿sí? Habíamos visto en la teoría que las técnicas de ensamble más adecuadas para tratar el underfitting eran las de boosting, ¿sí? Como me doy cuenta, bueno, tengo una cura así de entrenamiento del 71%, una cura así de prueba un 70%. Vemos que la precisión no es buena, tanto en entrenamiento como en prueba, ¿sí? Lo que nos da un indicio de que nuestro modelo está un poco limitado. Entonces, podemos diagnosticar que el primer modelo que se utilizó para resolver este problema presenta subajuste, tiene un alto sesgo y una baja varianza, ¿sí? Entonces, la técnica sugerida para mejorarlo es el boosting, ¿sí? Y acá la justificación. Y bueno, acá un ejercicio donde se aplica el stacking, ¿sí? Que era la otra técnica de ensamble. Creo que no hay nada más. Bueno, ¿alguna consulta respecto a esto? Los ejercicios prácticos van a salir de estas carpetas, así que repásenlo. Tienen para practicar, para comparar sus predicciones, sus proposiciones, sus sugerencias. La idea es que con esta práctica les ayude a ustedes a llevarse, además del trabajo práctico, eh, la aplicación de los conceptos que vimos en teoría, para luego después usted tener una idea y en aplicarlo en la vida real, ¿no? O en algún proyecto personal. Tema teoría, también tema teoría va a ser multiple choice. La idea es que sean 15 puntos, como en el primer parcial. Y los ejercicios prácticos pueden ser entre 3 y 5, ¿sí? Después todavía no lo pensé bien. Pero la idea es que puedan resolver todo el examen en 2 horas. Lo que entra y lo que no entra. Teoría. Lo que entra de teoría son las presentaciones de los conceptos esenciales, ¿sí? Igual, si repasan, ven los videos de las clases grabadas, van a ver que yo hago hincapié en ciertos temas, así que presten atención a eso, que recalco y repito varias veces. Suelo tomar teoría de esos puntos que repito varias veces. Básicamente, sepan identificar cuando estamos tratando con un algoritmo de búsqueda supervisada y no supervisada, por refuerzo, semi-supervisada, ¿sí? Cuáles son las etapas básicas de un workflow de aprendizaje máquina y de la metodología CRISDM, ¿sí? Bueno, respecto al preprocesamiento de datos, yo en la presentación les había recalcado un cuadro en donde se comparaban, ¿sí? El análisis exploratorio de datos, el tratamiento de datos y la preparación de los datos, ¿sí? Ahí está bien claro y específico en qué casos utilizar cada una de esas etapas y qué tratar en cada una de esas etapas. Selección de modelo, bueno, básicamente eh, lo más importante de estas presentaciones es que sepan reconocer al leer un enunciado cuál es la variable objetivo, ¿no? Estamos tratando un problema de predicción o de regresión cuando necesitamos predecir un valor continuo, ¿sí? Y estamos tratando con un problema de clasificación, bueno, cuando el valor de la variable de salida pertenece a una clase o una categoría, ¿sí? Puede ser binaria o multiclase. Y bueno, esa teoría le va a servir para resolver estos ejercicios que les mostré antes, ¿sí? A partir de la identificación de la característica que tiene el problema, el tamaño del dataset, cómo vienen estructurados los datos, contamos con recursos suficientes o no, necesitamos velocidad de inferencia baja o alta, ¿sí? Bueno, hay un cuadro en esta presentación de selección de modelo donde nos compara cuándo es más útil cada uno de los diferentes modelos
y los costos computacionales asociados a cada uno, ¿sí? Y cuáles son las características del dataset, que es más adecuado utilizar ese tipo de modelo. Después del entrenamiento del modelo, ahí todo lo que sea interpretabilidad de un modelo, calibración, eso no se los voy a evaluar, pero sí sepan, por ejemplo, qué es la validación cruzada, ¿sí? ¿Cuándo se puede utilizar? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la validación cruzada? Sí, habíamos visto que era una de las técnicas utilizadas para reducir el overfitting. Eso es importante. También vimos en esta presentación lo que es la separabilidad entre el conjunto de datos de entrenamiento y de prueba, ¿sí? Hay un slide donde se indica cuáles son las proporciones más recomendadas cuando estamos tratando con determinado tamaño de dataset, ¿sí? Y si las clases están balanceadas o desbalanceadas. Ahora no me acuerdo bien si también en esta presentación está el tema del tratamiento del desbalance de las clases. Bueno, sepan cuáles son los tipos de tratamiento de desbalance de clases, ¿sí? El upsampling, el downsampling. ¿Qué más? Bueno, como entrenamiento también, que es importante identificar a partir del modelo que estoy utilizando para resolver ese problema, cuáles son los hiperparámetros que yo como programador puedo ir ajustando para mejorar los resultados, ¿sí? Cada uno de los modelos. no hay, Hay uno básico que es la tasa de aprendizaje, ¿sí? Eh, También las funciones de activación que puedo utilizar. Sí, si estoy tratando con un problema simple, utilizar funciones de activación simple como ReLU o una ecuación sigmoide. Si ya quiero analizar complejidad de los datos mayor, pruebo con una función de activación tangencial hiperbólica, ¿sí? Entre otras más complejas. Perdón, Eh, profe, dijo que búsqueda de optimización no entra, ¿no? Que es módulo 4. sí, porque eso no lo di. Ah, listo. Joya. Así que estaba explicándole, haciendo un repasito rápido. Eh, Eso iba a llegar después. Evaluación del modelo. Acá lo más importante es que sepan, estoy tratando con un problema de regresión, qué métricas utilizar para, para analizar los resultados de un modelo en un problema de regresión. Si habíamos visto MAE, MC, RMC, R al cuadrado, ¿sí? Más que nada, no es que sepan cómo funciona específicamente, pero sí que son métricas utilizadas en ese problema. La misma, disculpen. Y bueno, para los problemas de clasificación se solía utilizar o generar la matriz de confusión y a partir de esa calcular las métricas de precision, recall, accuracy, F1 score, ¿sí? Eso es como lo más importante. Después, compensación entre sesgo y varianza. Lo más importante acá que sepan que son dos errores que se pueden dar, se pueden generar dentro de un modelo, ¿sí? En el entrenamiento de un modelo. Habíamos visto que el sesgo y la varianza debe encontrarse un equilibrio, ¿sí? Los dos deben ser bajos, ¿sí? Lo más bajos posibles, para que el error general del entrenamiento o de la prueba de mi modelo sea bajo, ¿sí? ¿Cómo estaba compuesto el error? Bueno, así nos acordamos, error irreductible con el cual no podemos trabajar, no podemos hacer nada, ya tenemos que aceptarlo, es eso. Y después lo que nosotros podemos manejar con ajustes que hagamos en entrenamiento, son los errores de sesgo y varianza, así aplicando diferentes técnicas. Que bueno, fue más o menos lo que comenté en las clases. Y ahora cuando repasamos los trabajos prácticos. Y de despliegue de gradación, esto no le voy a tomar nada. ¿Sí? Esta no entra. Porque más que nada es a modo informativo que ustedes sepan las etapas que se pueden encarar y después qué técnicas poder usar, pero cuando ustedes lo pongan en producción, ¿sí? No llegamos a poner en producción en esta cátedra, así que esta presentación no les voy a tomar nada. Ahora me perdí. Inteligencia artificial, mensaje de máquina. Avísame, Bueno, así que estas presentaciones están acá y las presentaciones de redes neuronales, ¿sí?
que son los que vimos en la segunda clase teórica que les di. Acá sí entra todo. Redes neuronales perceptrón simple, redes neuronales perceptrón multicapa, redes neuronales convolucionales, ¿sí? Y bueno, redes neuronales no supervisadas. De estas, sépanse las características específicas acá, tanto de Hotfield como de Cohen, ¿sí? Las características específicas de cada una de ellas, para poder distinguirlas, ¿sí? Y nada más, eso es toda la teoría. ¿Quedó claro? Bueno, Bueno. ¿alguna Sí. pregunta? Sí. Les comento, segundo, si van al material, hubo un error ahí de tipeo nuestro, mío en realidad ahí de la B está mal, corresponde C y D para la pregunta 7. Eso está, lo vamos a revisar, cualquier cosita, si se cometió un error, se actualizará la nota. ¿Sí? Genial, profe. Yo les aviso si cambió la nota alguno Sí, sí, no sé, con estoy ese error. compartiendo ahora, no. No se ve, Jorge. Sí, vamos a ver más que nada el caso primero que no aprobó ahora cuando podamos, urgente, por las dudas, este, digamos alguna diferencia, entonces estoy compartiendo, no tampoco. Bien. Ahí estás compartiendo, Jorge. Y nos habíamos quedado ahí que gracias por la observación, esto está mal, digamos, porque todos sabemos de que como opción, la que corresponde es la C. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una búsqueda forward chain que está orientada por los datos, ¿sí? Y lo cumple perfectamente. Y la D está bien, es una forward chain, planteamos de la hipótesis o objetivo hacia la buscar las evidencias que lo sostenga, que serían los datos. Un error acá de marcación. Fíjense que dice lo mismo y no está orientada, por este motivo, de parte de los datos. Estamos en una búsqueda en la forward chain, buscando hacia, o guiado, digamos, por los objetivos, ¿no? Esto para que lo revean. El material estaba acá. Dudas. Se lo puedo compartir ahora. Creo que ahí está lo que estábamos hablando, por eso estaba orientado por el objetivo, se alinea con la respuesta esperada para el caso, la opción C en esa pregunta, ¿no? Y la orientada por los datos hacia el objetivo para verificar la hipótesis, entonces esta se alinea como forward chain con la opción C. Eso sería todo. Bueno, después está todo el desarrollo de ejemplos. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
El aula, Diego, a la 402 que logramos cambiar, que te dije el otro día. Sí, Jorge, la 402. Capacidad de 95 personas, dice, así que Sí, sí, esperemos esperemos que estar ahí. esté más cómodo. Pedimos el otro Creo que aula. son las que están en el edificio de salud, sí, o las que están antes, del lado derecho, del lado izquierdo, del lado derecho, sí, atrás del gimnasio, pasando a la biblioteca. Me parece que son ahí, pero no me acuerdo bien los números. Bueno, hay un par de respuestas a las preguntas que estuvieron haciendo en el chat. La resolución de los ejercicios prácticos están en los mismos archivos que les compartí. El 6 y el 8 se promedia, solemos promediarlos, el 6 y el 7 también. Lo que sí no se promedia es el 4 y el 9 y el 5 y el 8, ¿sí? Para que sepan. O sea, tienen que ser un 6 como nota mínima para poder promediar. Y, ¿qué más? Bueno, como les dije, segundo parcial, teoría múltiple choice, 15 puntos y ejercicios prácticos de 3 a 5, voy a ver. ¿Sí? Depende el análisis del tiempo que requiera para llevarlo a cabo en 2 horas al segundo parcial. Pero la teoría la suelen liquidar en 30 minutos o menos. ¿Sí? Sí, tengan en cuenta que inicia a las 19, esperamos no tener problemas con tanto de bancos, y a las 21 está terminado totalmente. Deberíamos estar iniciando a las 19 con la hojita dada vuelta para que larguen justo ahí. Sí. Sí, bueno, un recordatorio. Por las dudas lleven calculadora. Por si hay algún cálculo de métricas o... Voy a tratar de que los resultados se puedan calcular, se puedan hacer sin calculadora, pero por las dudas llévenlo para agilizar los operatorios. Y creo que no me olvido más nada. Bueno, cualquier cambio del aula lo informaremos, como hicimos en el primer parcial. Igual esta aula parece ser bastante grande, así que no vamos a tener problemas. De mi lado ya estaría, chicos. Ahora les dejo estas 2 horas para que repasen, vean todo lo que les compartí. Eh, y bueno, cualquier duda, háganmela por mail o por Teams si me ven conectado. Y bueno, ahora voy a repasar los exámenes a ver si alguno le cambia la nota con este ejercicio, en el punto 7. Sí. Y les aviso también por mail. Perfecto. Tengan presente entonces el tema, pongamos el calendario, por favor, un segundo. Gracias, Diego. Y vamos a aumentar un poquito a ver si podemos. Lo vean bien, ahí estamos ahora. ¿Dónde estamos parados? En el segundo parcial que viene ahora. ¿Tienen alguna consulta con respecto a todos los conceptos que se han visto? Pues estaríamos con el segundo parcial. La siguiente clase nos figura como asincrónica, ¿sí? Es para que ustedes avancen en ver estos temas y se van a atender consultas. Vamos a informarles el día donde dan las consultas, se lo van a responder en la semana, ¿no? Y después tenemos el recuperatorio, ¿sí? El 13. Estén atentos porque si, digamos, el parcial lo tenemos que tomar. Si surgiese un impedimento funcional que no nos permita estar el 29, vamos a tener que tomar la fecha siguiente, que sería la del
5 y lo que ocurre ahora va a ser una inversa de la clase, ¿no es cierto? Pero no va a entrar lo del 11 en lo que sería lo que estaba previsto para el parcial del 21. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. En el caso que tengamos algún inconveniente mayor, ellos, por favor, estén atentos con ese tema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora vamos nosotros a revisar esto y se los vamos a informar. ¿Sí? Si hay algún cambio, le pedimos disculpas por esa pregunta. Y los esperamos entonces el día 29. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, Bueno, profe, Nos vemos. nos vemos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, profes. Muchas gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, profes, nos vemos.